Agradecemos a nuestro presidente el aporte del sector. Bueno, director del coro, queda en sus manos la presentación y demás detalles. Buenas tardes, noches ya, ¿verdad? El taller, los integrantes del taller Cantar y Ascenso, estamos muy agradecidos por habernos invitado a este evento. Nos presentamos ante ustedes bajo la dirección de María Rosa Piñata, Ana Chiliviano y Américo Chiliviano. Este evento que es organizado como tradición relacionado con la inmigración, como un legado de nuestros ancestros. Por tanto, también es una de las actividades artísticas tradicionales que moviliza a todas las colectividades del mundo. Esta tierra nuestra supo recibir corrientes migratorias de todas partes, las que en su conjunto constituyen el cerno de nuestra identidad. La música, el baile, el canto forman parte del patrimonio intangible e intelectual. Hoy estamos en esta casa, la institución Unione Benevolenza, que fue y sigue siendo un referente de los descendientes de italianos, como lo es el Circolo Napolitano. Lugares significativos, donde las colectividades que heredaron la cultura de la madre patria, sea cual sea, encuentran un lugar para difundir esa cultura, su patrimonio, la historia que hay detrás de cada uno, de sus tradiciones, aquello que está en nuestro ADN. Cantar forma parte de esa historia. Y Cantar y Ascenso les ofrecerá hoy lo siguiente. Una canción popular, tradicional, la Virla Nerva, la joven bella de la villa que baila siempre y enamora a quien lo ve. Luego, la muy popular Piel Canela, una canción compuesta por Bobby Capó hace ya 70 años y que aún sigue vigente. Está dedicada a la mujer caribeña, de ojos negros, piel del color de la canela. Para señalizar y festejar la llegada de la primavera, Aprete de Finestra, que en 1956 y en la voz de Franca Raimondi ganó en el Festival de San Remo. Por lo tanto, abrió
abrir las ventanas al aire fresco, al sol, sueñan. Y luego, a cuidar Por
importas tú, y solamente tú, me importas tú, y nadie más que tú. Ojos negros de canela que me llegan a desesperar, me importas tú, y solamente tú, me importas tú, y nadie más que tú. Cha, cha, cha. Prima rosa rosa è sposata e nascondibile le viole mammole. Ormai la prima rondine tornata nel cielo limpido comincia a volteggiar, il tempo bello viene ad annunciar. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini entrati in fior. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate, e forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Nel cielo, fra le nuvole d'argento, la luna ci ha fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amor. La 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 la. Aprite le finestre al nuovo sol.
el inicio de la velada. Bueno, ahora vamos a presentar a un querido amigo, el doctor Jorge Pedoja, el asesor de la Comisión de Patrimonio, en el tema de la vitivinicultura y los inmigrantes en Paysandú, trabajo que ha venido estudiando y que en su momento lo arrancamos en la Comisión de Patrimonio y naturalmente haciéndonos eco del Plan Nacional de Patrimonio, que es la viticultura, la presencia de Arriaga y Vilela en la introducción de cepas al país para el vino nacional, lo cual generó toda una industria y toda una promesa de actividades que hoy las podemos analizar. Querido Jorge, adelante por favor, le doy el micrófono. Y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Se escucha? Ante todo, quiero agradecer la invitación de parte de Bolenza, en su presidente. Hola. ¿Anda bien, señor? No. A través de su querido presidente Adolfo Carbone, muchísimas gracias por invitarnos. La Sociedad Libur también, que nos ha participado y ha acompañado en esta conferencia. A la Asociación Lucana y Paysandú, a través del taller del canto, cantar y disenso, que ha sido maravilloso, hermoso, y agradezco muchísimo el gesto y el arte que nos han traído. Muchas gracias. Al teatro, por supuesto, por la sala, a querido Eugenio, que siempre está dispuesto a colaborar en estas cosas. A la Intendencia Departamental y especialmente a la Comisión de Patrimonio, a mis queridos compañeros de la Comisión que estoy muy, muy feliz y agradecido de haber sido todo este tiempo integrante de la comisión, y cuando tuve un quebranto de salud ellos empujaron el barco y lo siguen empujando, y por eso les agradezco enormemente que están remando por el patrimonio cultural de nuestro departamento. Así que gracias a todos ustedes que siempre están y han sido además de compañeros, grandes amigos, y que uno tiene que agradecer en la vida las cosas lindas, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Obviamente vamos a hablar de la vinicultura porque empieza el Día del Patrimonio, y ponemos acostadito la siguiente. El Día del Patrimonio este año se va a celebrar el sábado, ¿sí? El domingo 5 y 6, bajo la consigna del vino como tradición, inmigración, trabajo e innovación. Siguiente. Ese es el cartel alusivo. Ven la uva con la forma de nuestro país. Siguiente. En el Día del Patrimonio se van a homenajear a los dos grandes viticultores, Francisco Vidiella, que nace en 1820 y fallece en 1834, y Pascual Arriague, que nace en 1819 y fallece en 1894, y más adelante vamos a hablar un poquitito de como una forma de homenaje. Son los dos pioneros que impulsaron y hicieron en la industria vitivinícola lo que ha surgido hasta hoy. Siguiente. Y coincidiendo también con los 150 años del vino, los 150 años de esta sociedad, la sociedad Sociedad Italiana Unione de Benevolenza. Ese es el primer escudo que tuvo la sociedad, diferente al que tiene hoy.
Y es una bella coincidencia. Yo digo, las coincidencias a veces no existen, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, porque los italianos tuvieron mucho que ver con el vino acá en Paysandú. Siguiente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del vino. Rapidito esto. ¿Dónde nace el vino? Según los testimonios arqueológicos, el vino se empezó a producir en la era aproximadamente 7.000 años antes de Cristo. Ya empieza a verse el vino en algunas regiones. Gracias. A ver, ¿se escucha ahí? Perfecto. En la zona que ocupa Irán y Irak, y se detecta gracias a la aparición de la cerámica, que ahí se conservan las cerámicas donde almacenaban la vasija de vino. En Egipto surge en el 3000 a.C. y ahí vemos un fresco en una tumba, la típica recolección de la vid, la producción de vino como se hace hasta hoy día, ¿no? Siguiente. En Grecia aparece el vino en el 700 a.C. y en Roma en el 200 a.C. Bueno, ahí pueden verlo como se tomaban en esas tacitas y se hacían las famosas bacanales. Y vamos a hablar de América, antes de llegar al Uruguay. Siguiente. Los inicios históricos en América, la vitis vinífera, que es la vid, no estaba presente en la flora americana. Había géneros de otras vides que se llamaban rupestres en la zona de América Central, sobre todo, pero el fruto que daban era muy cargado de granos, pero muy ácido. Por lo tanto, los aztecas y los indígenas lo mezclaban con otras sustancias dulces como miel y alguna otra cosa para poderlo consumir, pero no se conocía las formas que llegamos a conocer después. Esta es la uva original de América. Y bueno, ¿y por qué llega la vid? El siguiente. Ahí está, ahí pueden ver la vid. Y la siguiente, por favor. ¿Por qué llega? Luego del descubrimiento de América, los españoles empezaron el proceso de cultura y comercio típico de cuando se descubre un nuevo continente, organizado y trasladándose de un continente a otro, semillas, frutos, animales. Y con la llegada y establecimiento de las primeras ciudades llega la religión católica. Los misioneros necesitaban el vino para llevar a cabo el rito de la Santa Misa, ¿verdad? Lo cual influyó muchísimo para que se trajeran las primeras vides desde Europa. Eso fue el inicio. Gracias a la religión llegó el vino. Acá es importante la siguiente. Acá es importante mencionar a Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano y el emperador español, que por orden real en 1531 dispuso que los navíos españoles en ruta al Nuevo Mundo llevaran vides y olivos. ¿Ah? Gracias a la orden que dio él, también la da después el emperador, el rey de Portugal, hicieron que llegara rápidamente las vides y los olivos y algunas otras cosas más, pero eso fue fundamental. Siguiente. Las primeras plantaciones. Antes de 1550 se establecen los primeros cultivos de vid en la capitanía de Chile. Y fíjense acá los lugares, porque van a ver que los grandes lugares productores de los mejores vinos fueron en esa época, 1550, ya los jesuitas, que fundamentalmente, y los franciscanos eran los especialistas en estos temas. Ellos detectaron inmediatamente las mejores tierras. Entonces, la capitanía de Chile, en la zona de Santiago y Valparaíso, comienzan a sembrar los primeros cultivos. Y los franciscanos la llamaban a la uva misión o criolla. En Perú le llamaban negra peruana y en la Argentina la llamaban criolla chica. Esas fueron las variedades que empezaron a producir. Y los jesuitas llegaron a explotar más de 20 viñedos en Chile. Algunos eran muy importantes, de gran valor, de moscatel, blancos y tintos. Siguiente. Los jesuitas empezaron a cruzar la cordillera a través del Cuyo y van a la zona de San Juan y Mendoza. Ahí tenían condiciones ideales también para el suelo y la aridez. Aprovecharon el sistema de riego prehispánico que había, que se mantiene inalterable.
se siguió manteniendo hasta después de la independencia por mucho tiempo. Si se recorren esas zonas, hay vestigios todavía del imperio inca, de cómo ellos hacían llegar el agua y bueno, cómo se trabajaban las tierras en esa zona. Los excedentes que empezaron a tener de San Juan y Mendoza se empezaron a enviar a Tucumán, a Potosí, en vasijas, en carretas y mulas, ¿verdad? Era lo que se podía mover. Siguiente. Bueno, acá hay una escena típica de las misiones jesuíticas, la Santa Misa, donde podemos ver que por ahí está la copita con el cáliz de vino. Estos fueron los inicios. Siguiente. ¿Pero qué pasaba en Brasil? En Brasil los portugueses, también por orden real, introducen la vid en las capitanías de Pernambuco y San Vicente alrededor de 1550. En Río Grande do Sul, los jesuitas comienzan a plantar en San Nicolás con la participación de los inmigrantes azorianos. Acá en Paysandú hay muchos descendientes de azorianos, las familias, los Teixeira son todos azorianos. Obviamente el 80% de la producción del vino de Brasil es en el Río Grande do Sul, así que fíjense que está todo prácticamente pegado al norte del Uruguay, los grandes terrenos de vid que tiene Brasil, las mejores uvas brasileñas. Siguiente. Pero bueno, vamos a entrar a Uruguay. ¿Qué pasaba en nuestro territorio? Dado que eran tierras bastante despobladas y el vino era de consumo más bien familiar y religioso, no se llegaba a comercializar, obviamente. La proximidad con Buenos Aires, de nuestra zona, hizo que la aclimatación se comenzara en el litoral. La primera descripción que hay es en Soriano, Espinillo, Víboras, en la Calera de las Huérfanas y Colonia del Sacramento con los portugueses. La Calera de las Huérfanas era un convento, ¿verdad? Y obviamente empezaron a producir las primeras vides y bueno, los primeros vinos en esa zona. Según Ordoniana, las investigaciones indican que las primeras cepas llegaron desde las Islas Canarias. El capitán Ollarvide refiere que en Montevideo y en Maldonado en 1784 ya se sembraban vides. Siguiente. Acá no se ve muy bien, pero es una imagen que muestra el vino ingresa por Soriano, va a Mercedes, a Trinidad, Durazno, después de Colonia, cruza hasta Carmelo y se reparte hacia San José. Y en Montevideo, Canelones, a Minas, a San Carlos y a Maldonado. Y actualmente uno empieza a ver el mapa del vino en el Uruguay y la producción de vino más grande está en la zona metropolitana de Canelones. Hay ahora el vino se está haciendo también en la zona de Maldonado, que es un vino ya de origen oceánico por la sal del mar. La zona de Colonia, de Carmelo, son zonas típicas del vino, ¿no? Y bueno, y ahora después vamos a hablar un poquito de Paysandú, pero vieron que los lugares donde se ha plantado el vino han sido prácticamente los mismos desde el inicio hasta el día de hoy. Se elegían bien las tierras y bueno, hasta ahora se están utilizando, se ve que salió buena la tierra y fue muy bien elegida. Siguiente. Al principio la vid era solo para consumo de uva, vino familiar, porque en el campo era casi imposible plantar. Imagínense, no había casi nadie en el campo en esa época, y para colmo comienza la revolución en 1811, con el cual el éxodo, la gente que iba para un lado y para el otro, con las guerras, y después la invasión luso-brasileña. Así prácticamente se complicó muchísimo para sembrar vid y mantenerlo. Entonces era algo muy de una plantación familiar en una pequeña chacrita o mismo en las alrededor de las ciudades, pero era para uso familiar. Recién en el Uruguay independiente comienza un lento desarrollo que se interrumpe casi siempre por las guerras civiles, hasta 1870, donde se logra empezar a pensar en un trabajo sobre la vid a nivel ya más industrial y más serio. En 1860 Caraíba menciona la producción de una mocatel blanca y de una en invierno de fruto morado muy oscuro. Siguiente.
El doctor Duchenne, un francés, en 1876 había importado variedades de cepas de Montpellier, pero a las plantas se les secaron y abandonó la experiencia. Estas fueron las primeras experiencias. Otros corrieron mejor suerte, como Luis Preti, Bonatti, que ensayó 4 variedades importadas con uvas de Valencia. Y eran el Bobal, Garnacha, Monastrell, Pamblat, y sumaron el Sauvignon Blanc. También el italiano Federico Carrara, en 1871, experimentó con éxito en las variedades Barbera y Nebbiolo. Siguiente. En 1870 hay un punto de quiebre, la modernización, la revolución industrial. Ahí comienza el desarrollo en Chile, entre Santiago y Paraíso, como les decía, del trabajo ya más a nivel industrial como lo vemos hoy día. En la zona argentina, en San Juan y Mendoza, y más tardíamente en Uruguay y en Río Grande del Sur, que como les decía anteriormente, el 80% de los vinos. Esta era la típica forma de trabajar la uva. Pasamos a las maquinarias. Esto es un museo que muestra la industrialización del vino, ¿verdad? Siguiente. Ahí podemos ver. La que sigue. Siguiente. Acá hay algo muy interesante que aparece este dato. El viajero italiano Giuseppe Bordoni alude a la grande cantidad de viñeti en la colonia Porvenir, también fundada en 1872 en las cercanías del Paysandú, donde en su opinión existían 250.000 pies de viña. Una cifra importante y bueno, quedó maravillado el italiano, ¿no? Siguiente. Teodoro Álvarez, en la década de 1860, nos dice: se ensayaron con alguna seriedad los procedimientos para implantar una viticultura industrial con vides apropiadas al objeto, dotadas de la suficiente cantidad de glucosa y bastante color, que dieron buenas fermentaciones y reunieron otras condiciones exigibles en la técnica vitivinícola. Siguiente. Esta gráfica es muy interesante porque acá nos empieza a mostrar la distribución de los predios que se sembraba, no solo el vino, sino todo lo que era agrícola. Y ahí vemos el porcentaje del 43% eran italianos, ¿ah? Después tenían un 9% de franceses, un 8% de españoles, 23% de uruguayos y un 2% de otras nacionalidades. Eso se mantuvo prácticamente al inicio y en Paysandú vamos a ver otras cifras bastante diferentes. Siguiente. El desarrollo de la viticultura en Uruguay está fuertemente asociado a la cultura mediterránea, como todos se deben imaginar, a los migrantes que eran portadores, entre los italianos, los franceses y los españoles, que es la gran mayoría de inmigrantes, toda la zona mediterránea. A mediados de 1870 se fundaron en el país 2 importantes viñedos que ensayaron con contratiempos, por supuesto, y variedades, y ellos fueron el del vasco Pascual Arriague, en San Antonio Chico, en Salto, y la granja del catalán Francisco Vidiela, en Colón, en Montevideo, que vamos a hablar un poquito más adelante, un poquitito sobre ellos, porque es muy interesante. Ellos hicieron a lo que los inicios de lo que conocemos. Y acá voy a mencionar la crisis de la filoxera. La filoxera es esa mosquita que ven ahí, y hay una foto al lado donde se ven las hojas de la vid enferma. En 1893 se declara la invasión filocérica, y eso obliga, es importante porque los pies de las vides que se usaban era agua europea, traían de Europa las vides francesas, italianas, españolas, se plantaban, pero ¿qué pasó? Eran muy sensibles a esta plaga. Entonces tuvieron que realizar a nivel de gobierno un decreto de combatir la enfermedad, y hubo que mezclar con los pies de uva americana, es decir, de la uva que era más resistente. Se trabajó y bueno, empezó a cambiar el ADN vamos a decir, de las vides.
Y eso fue haciendo la diferencia con las vides europeas que después llegamos a conocer. Por eso el Tanat uruguayo, que la uva vino de Francia, no es exactamente igual, porque tuvieron distintas mezclas genéticas de las vides y además el terreno donde se plantaba. Y bueno, un factor que también constituyó un freno para el desarrollo en el Uruguay fue el vino adulterado o el vino artificial, que era bastante común en fin del siglo XIX. En 1913 se promulga la primera ley vitivinícola nacional que se llega a crear un impuesto interno que aplicaba a los vinos comunes importados, dependiendo de la graduación de alcohol, y a los vinos artificiales. Empezaron con un 16% de alcohol y lo fueron bajando hasta un 12%. Porque se acordarán que anteriormente los vinos se les adulteraban, le echaban azúcar, cualquier cosa. Entonces, cuando surge el INAVE que conocemos, comenzó a hacer inspecciones y multas muy grandes, y bueno, hoy día se controla muchísimo de que los vinos mantengan un nivel muy, muy alto de calidad, que eso es lo que hace que nuestros vinos sean reconocidos, ¿verdad? Siguiente. Acá otra gráfica que muestra los inmigrantes eran el 56% en 1888, y había una segunda o tercera generación nacida en Uruguay y también hijos de inmigrantes, es decir, entre el 11 y el 20% que eran suma, prácticamente se nos iba casi toda la torta con inmigrantes. Siguiente. En 1930 ya Uruguay tenía casi 5.000 viñedos distribuidos en una extensión de 12.500 hectáreas, con 52 millones de cepas, que producían casi 80 toneladas de uva, y había prácticamente 50 variedades de origen europeo de vinos. Así para hacerse una idea de lo que se manejaba en aquella época. Siguiente. Esta es una imagen tomada de la Escuela Industrial de Enología. Ahí se ven los inmigrantes trabajando sobre los viñedos. La típica imagen de principios del siglo. Siguiente. En 1919, el enólogo italiano Arminio Galanti afirmó que solo 4 variedades, la denominaba Arriague, conocida hoy día como Tanat, la Vidiella, Folle Noir, la Borgoña, Pinot Noir, y la variedad Cabernet Sauvignon, constituían más del 90% de los viñedos del país. Entre esas cuatro variedades prácticamente la gran mayoría del vino. Siguiente. La expansión vitivinícola acá en el Uruguay se conformó una estructura dual, como pasó en todos lados. La explotación del viñedo, donde coexistían los reducidos grupos de propietarios vitivinícolas con una gran masa de pequeños viticultores que estaban muy ligados a los contratos de plantación, como ha existido siempre. Sí, grandes bodegas, gente que ponía mucho capital, y todos esos pequeños viticultores que trabajaban la tierra y vendían o la uva o el vino, y bueno, estaban prestando jornales y había una dependencia de sus bodegas para el proceso de vitivinificación. Siguiente. Y bueno, ¿qué empezamos a ver? Son imágenes, estas no son de Uruguay, son de España, pero es exactamente lo mismo. Se veía este tipo de trabajo habitual, el trabajo en la barrica y después el embotellado. Siguiente. La difusión de las grandes innovaciones técnicas, como la construcción de bodegas modernas y la compra de maquinaria, de prensa, trituradoras, las bombas, no alcanzó a todos los viticultores. Obviamente había gente que carecía de capital y obviamente no podían hacer la modernización. La modernización quedó restringida obviamente a grandes bodegas. Siguiente. Estos típicos inmigrantes italianos tomando vinito, no podía faltar el vinito. La producción nacional de vinos, siguiente. La producción nacional de vinos se destinó prácticamente a la totalidad del mercado interno.
La demanda de vino nacional estaba compuesta por la masa de inmigrantes, es decir, la gente que compraba vino eran los inmigrantes, fundamentalmente de sexo masculino, de países mediterráneos, como hablé recién, quienes ya obviamente estaban acostumbrados al hábito de consumo del vino en su dieta. Y estos consumidores mayoritariamente eran de nivel socioeconómico bajo, medio, y buscaban productos de bajo precio, no tenían mayor exigencia respecto a la calidad, simplemente inclinaban por vinos tintos comunes, con graduación alcohólica elevada y con buen color, porque se acordarán que antes al vino del clarete como que se le tenía miedo que se lo aclarara con agua, entonces siempre cuanto más oscuro el vino como que uno tendía a no sospechar, ¿no? Pero bueno, eran costumbres de la época. Siguiente. Esto es lo típico que veíamos, hasta ahora no debemos acordar, y algún almacén queda, la famosa Mamá Juana daba vuelta de los vinos tintos, clarete, rosado, blanco, y la venta que llevábamos la botellita o la Dama Juanita y nos vendía el almacenero. Esto fue lo típico, hasta no hace muchas décadas atrás, ya se veía, yo lo llegué a ver de chiquilín, en los 70, los 80 se seguía viendo esto, ¿verdad? Después ya cambió, para bien, por supuesto, pero cambió. Siguiente. Acá hay una gráfica que me pareció interesante mostrar. En 1908, ahí les marco la cantidad de italianos que se dedicaban a la agricultura. Dentro de la agricultura, obviamente la siembra de 4.443 italianos contra 948 franceses y 817 españoles, para que vean la cifra, la diferencia abismal que había entre los italianos con respecto al resto. Siguiente. Pero bueno, vamos a referirnos a estos dos amigos. Don Francisco Vidiella. Francisco Vidiella nace en Montreuil, en Tarragona, en España, en 1820. El contacto con el continente europeo, él se interiorizó, le gustó el tema del vino y bueno, lo trae al Uruguay. En 1874 adquirió un predio en Colón y inició la producción de diversas cepas, en forma obviamente experimental, y que culminó muy exitosamente y que le dará el renombre al establecimiento. Él fallece, pero poco tiempo después la uva pasa a llamarse Uva Vidiella en honor a él. Y fue uno de los fundadores de la Asociación Rural del Uruguay, que fue muy importante para organizar todo este proceso del vino en Uruguay. Fallece el 25 de febrero de 1884 en Montevideo. Siguiente. Y don Pascual Arriague, bastante conocido en la zona. Todos quienes han ido a Salto conocerán el Parque Arriague, el frigorífico La Caballada. Bueno, este señor, este muy buen señor, nace en Asparren, en los Bajos Pirineos, en Francia, una zona, el 14 de abril de 1819. Es una fecha importante, el 14 de abril, porque hoy día, en honor a este señor, se celebra el Día del Tanat, el 14 de abril. Todos los 14 de abril es el Día del Tanat en el Uruguay, gracias a don Pascual Arriaga. Llega en 1838 y en 1840 se estableció en Salto. Se dedica a la curtiembre, a la grasería, y bueno, le interesó el tema de la viticultura. En 1860 empieza aclimatando la variedad lorda de la zona de los Pirineos en Concordia primero, y cuando la aclimata la cruza a Salto, a la zona de San Antonio Chico, ahí enfrente, y comienza la plantación, y ahí surge la cepa de Tanat que hoy conocemos. La viña de La Caballada llegó a tener 200 hectáreas y se incendió al principio del siglo XX, pero después se perdió mucho, después se tuvo que reconvertir. Regresó a Francia y fallece el 12 de enero de 1894. Siguiente. Ahí es un dibujo de la época de la Caballada. El río Uruguay, pueden ver los barquitos y toda la zona del frigorífico y buenas plantaciones a la vuelta. No se nota mucho, pero bueno, imagínenselo por ahí.
Siguiente. Estas cifras me parecieron interesantes en dos épocas diferentes. En 1888 en Paysandú había 24 vitivinicultores y fíjense, en Montevideo había 33. Para que vean la cifra, ¿no? Paysandú, fuera de Montevideo, Paysandú es el lugar donde más vinicultores había. Y en 1935 Paysandú tenía en total 167, con respecto a Salto, por ejemplo, que tenía 153. Ya ahí Montevideo y Canelones obviamente no pasaron por arriba, prácticamente la mitad del país estaba allá. Pero fíjense que igualmente eran cifras importantes. Paysandú y Salto lideraban en el litoral. Después tenía Florida, bueno, San José, Colonia, Canelones y Montevideo, que eran, como dije al principio, los grandes productores. Siguiente. Vamos a tratar un tema que me parece súper interesante, el elemento social del vino. Ejercer plenamente el sentido del gusto es un acto que nos humaniza y humaniza el alimento. Nos damos cuenta de ingredientes, ornamentos, gestos. Una vez dentro de la boca del comensal, todo alimento o bebida comienza a producir sensaciones, aromas, colores, temperaturas, texturas y recuerdos que nos seducen o nos provocan. Sí. Esta imagen me pareció muy divertida, ¿no? Los monjes que, bueno, fueron los pioneros, todos habrán tenido su bodega y, bueno, todos habrán tenido su encargado de cuidar el vino, que, bueno, a veces lo cuidó de esta manera. Estas imágenes que, bueno, hay pinturas de la época que muestran lo que era así lo que sucedía, ¿no? Pero incluso había frases y contextos en respecto a estas cosas, ¿no? Digo, que a través de la sabiduría de estos señores fueron perfeccionando el vino, y bueno, nos llegó, y el legado y los inmigrantes y todo fue sumando, ¿no? Siguiente. Miren qué lindo, se decía: se bebe siempre y en todas partes, cuando se elige un presidente y se recibe un ministro, cuando se celebra un concurso y se pasa un examen, en las reuniones científicas de caballeros y en las sociales de las damas, en las ceremonias patrióticas y escolares y en la fiesta de beneficencia y caridad, en la taberna y en el salón, en ayunas como aperitivo y en las comidas como antidispéptico, y antes del sueño para dormir mejor. Hasta en los velorios se bebe champaña o caña según la categoría del difunto. Esto tal cual, ¿no? Muy gráfica la descripción, ¿no? Siguiente. Y acá aparece la Traviata. En la época de expansión del vino, justo Verdi se le ocurre hacer esta maravilla, y como ustedes saben, llegaba muchísimo la ópera al Uruguay en los teatros, y bueno, la Traviata se volvió un hit, y bueno, el motivo del brindar y el placer y la vida, como bien lo dice la canción, al final tenemos el video, si gustan lo ponen. Esto también fue una difusión de la cultura del vino, ¿no? Y el festejo y la alegría. Siguiente. Joaquín de Salteray nos remite a un mundo real y simbólico para cada receptor. El alcohol estuvo presente en la mesa del domingo, en el boliche del barrio, en el encuentro del arrabal, en los paseos campestres y los picnics, y en los locales de pizzería que comenzaban a nacer, instancias obviamente de inmigrantes italianos, pero también en las cenas de presidentes, galas, carnavales y celebraciones públicas y privadas. Siguiente. Esta foto es en 1903, el presidente José Valle y Ordóñez, que lo vemos en el centro, entre esas dos señoras de traje oscuro. Atrás está el señor presidente José Pepe Valle y Ordóñez, en Paysandú.
en un almuerzo que se le hizo, creo que en la Asociación de Exposición Rural, si no me equivoco. Siguiente. Esta es una escena más reciente. Ahí podrán conocer a algunos que otros personajes de Paysandú, de la Asociación de Libaneses, también brindando. Siguiente. El consumo se puede entender como una ingestión energética, como un vehículo de distensión. Fue también un matapenas el vino, y ha sido y seguirá siendo por causa del amor o una vida mísera, ¿no? Fue instrumento del olvido o anestesia para el dolor. O sea, ¿nos acuerdan que la anestesia, como la conocemos, no hace tanto tiempo que existe? Antes la anestesia era el alcohol. A pegarle un trago de caña y apretar los dientes. Desde el punto de vista sanitario se proclamaba que el agua era la bebida natural y más necesaria, pero el hecho era que los pozos de agua muchas veces estaban cerca de pozos negros y se contaminaban. Las filtraciones obviamente la hacían inapropiada, con el riesgo de que se agarraran cólera o tifus. Entonces a veces lo más sano, en el sentido sano de no agarrarse estas enfermedades que eran mortales, a veces la gente tomaba vino o cerveza, porque el alcohol mata todo. Siguiente. Acá está el matapenas, y qué mejor ejemplo que el querido Pierrot matando sus penas en un vaso de caña. Siguiente. Los arrabales. Se popularizó muchísimo el vino en los lugares donde se bailaba el tango, y bueno, a través de los italianos y los españoles, como bebida social para envalentonarse los galanes. Siguiente. Acá vamos a hablar un poquito, ya entrando al final. Septembrino Pereda en 1896 escribe un libro que fue el gran recopilador de la época, y ahí empieza a nombrar, y quiero en forma de homenaje porque hay muchas familias, yo las nombro especialmente porque digo, muchas serán ustedes descendientes de muchas de estas familias que están nombradas por Pereda, por eso las voy a enumerar. La viuda de Perret, que tenía una granja de uva americana, Jaquet, la granja nacional de Grancela, con uva Isabel y Nevione, José Coqui, uva americana de Garriague, Francisco de Simón, también Ángel Lomasi, con Cabernet, Pinot Noir, Roche, y etcétera, etcétera. Los hermanos de Lomasi también, los hermanos Bautista, Fortunato, Ambrosio, José y Luis Lomasi, Carlos Vasallo, siguiente, Gerardo Vignoli, José Busanelli, la viuda de Rezano, Josué Castelli, Antonio Bercellino, Domingo Tagliani, Luis Rola, Miguel Asato, Luis Paraquise, Antonio Sopi, Manuel Pícola, Luis Berocay, Domingo Tabacio, Pedro Danti, Bernardo Frasia, José Ponce, Juan Casela, Antonio Futen, Marganela Tinetti, Agustín Conti, Mr. Augusto Calvel, que poseía en Bacacuá y en las inmediaciones del cementerio nuevo, Berecundo Pedoja, mi tío abuelo, Francisco Chapuí, José Leopardi, Juan Iturralde, Juan Nil, Cadenazzi, Pedro Echeverri, Enrique Aulade, Luciano Armero, José González, Feliciano Caporale, Balvis, Smith, Santiago Rusi, Bellier, Girardín y otros. Estos eran los que enumeraba Pereda como productores de vino. Y después habla de los viñedos. El viñedo ex circo, ¿sí? Ese es el paraje conocido por el Circo de las Carreras. Eso habla obviamente de 1896. Hasta hace pocos años se le destinaba a ese exclusivo objeto. Cito: a poco más de una legua de la ciudad, hacia el camino de la Cuchilla, ha creado un magnífico y floreciente viñedo del señor Don Lorenzo Heiles, súbdito francés y persona competente en la materia. Cultivaba la Riague, Villella, Clauset, Piñat, Cabernet, Isabela, Malbec y Moscatel. Siguiente.
Granja Esperanza de don Eduardo Kamerman, que tiene una de las mejores relojerías y joyerías de Paysandú, y a quien, por sus reconocidas aptitudes, le han confiado a la Junta el cuidado del reloj parroquial. Era un relojero suizo. No solo se dedicaba a satisfacer las exigencias de la clientela, sino también al tema de la uva. Tenía 12 cuadras con 21.000 viñas y clases Jacques, Pinot, Vidiella y Jurançon. Siguiente. La granja Santa Rosa de don Jacinto Serra, que tenía un área de 59 hectáreas con 7 cuadras de Vidiella. Siguiente. La granja María, a 2 leguas, la tiene el doctor Joaquín Silván Fernández, lo habrán escuchado nombrar alguna que otra vez. Un importante establecimiento de 100 cuadras de tierra con 25 hectáreas, al cuidado de un riguroso criterio científico. Las viñas eran de vino blanco, Santerre, conocida por Saint-Jean, y para vino tinto el Cabernet Sauvignon. Y cultiva igualmente variedades como el Vidiella y las americanas. Siguiente. La granja de Legar, del señor Abel Legar, que era un antiguo farmacéutico de Paysandú. También posee un establecimiento digno, según Pereda, de ser mencionado, con 7 hectáreas de viñas y ascienden a 18.000 pies de vides. Ahí hay uvas negras de Burdeos que maduran a la vez en la primera quincena de febrero, produciendo un rico tinto vino. Con Pereda probaba las viñas. La granja Vacacuá, de don Augusto Calvet, un francés, senador del Parlamento francés y con residencia en París, que fundó hace algunos años en Vacacuá, en Piedras Coloradas, un importante establecimiento destinado a la agricultura y la vinicultura. Las cepas que trabajaban, las rojas Balzac, Cabernet, Castel, Carignan, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, entre otras, y las blancas, Chasselas, Colombard, Pinandon, Moscatel Gris, Semillon, Emilion, importadas de Francia, más Moscatel Blanca nacional. Siguiente. Y la viña 20 de septiembre, que vamos a volvernos a referir más al final. Los hermanos José y Domingo Falcone, industriales laboriosos y honrados, poseen uno de los más hermosos viñedos del departamento. Esto es 1896. Hay mediaciones de bella vista a pocas cuadras de la estación del ferrocarril Midland. Fundaron en 1889 su hermosa granja titulada Viña 20 de septiembre. Empezaron con 1.500 plantas y hoy tienen 40.000 en 8 hectáreas, 30.000 de Nebbiolo y el resto de otras clases, de las mejores introducidas en el país, nos decía Pérez. Esta es la variedad Tagliano, que también creo que le sembraba don Falcón. Siguiente. Y otros pequeños datos interesantes. El señor don Agustín Mantero tenía una quinta de 1.500 pies de viñas, que en la exposición Feria Departamental en 1880 obtuvo medalla de plata de ese vino, que parece que fue muy bueno. Y los salesianos, que tenían una cantina en el colegio Nuestra Señora del Rosario, y en la bodega se fabricaba el vino para el establecimiento para el Rosario y para el colegio Don Bosco. Siguiente. Después, en el año 1933, en el álbum del 33, se mencionan algunas familias como Perret, Geires, de Simonás, Chapuis, Rolla, y plantando a mayor escala ya Jacinto Serra, Kamerman, Abel Legar, Silván Fernández nuevamente y Augusto Calvet. Siguiente. Y acá empezamos a ver imágenes. Este es el viñedo de los señores Seni, 1933 es esta foto. Siguiente. Después nos habla de Francisco Beccaria, la famosa bodega Beccaria que conocemos en Ruta 90. De los mayores productores, él era piamontés, en Camino a Las Palmas, se llamaba antiguamente Ruta 90, cerca de Esperanza, y con una actividad de 161 viñedos en 199 hectáreas, con 671.000 plantas en 1931 y 440.000 litros de vino, de uva Lorde o Guardiague, Vidiella de Salto o Isabel, conocida también como napolitana o americana. Siguiente. Acá está la foto de la época de la chacra de Beccaria, en el Camino de Las Palmas o Ruta 90, que sigue idéntica.
idéntico, idéntico. Lo único que cambiaron los árboles. Siguiente. Acá ven los viñedos de Becaría. Siguiente. La foto de arriba es de la familia Rogerone, también por Camino Las Palmas, Ruta 90, y la de abajo de los señores Vaso. Siguiente. Después tenemos el viñedo del señor Ángel Lomasi, también en Ruta 90. Todo el eje de Ruta 90, ahí sobre todo desde la ciudad hasta Esperanza, estaba prácticamente concentrado la gran mayoría de los viñedos. Siguiente. Y acá la guía departamental de 24. Y bueno, como forma de homenaje estaba la familia Vaso, Bascalia, Becaría, Cadenazo, Chapuis, Del Pero, Fabio, Falcone, Firpo, varios Firpo, Heires, Giosa, Arispe, Lomasi, Pastorini, Perezuti, Perret, Rogerone, Rola, Rossi, Tagliani y Tritier. Estos eran los bodegueros que había en ese año. En la Gioja, en el 1930, ahí había una cantidad tremenda. Amabile, Agusia, Churruta, Méndola, Arini, Arischieri, Argoite, Arcieri, Baschiala, Beccaria otra vez, Berruti, Viglieri, Borotra, Basesco, Cadenazo, Cairo, Casaretto, Caracio, Carbone, Cianzarulo, Boiro, Polzada, Copes, Camerota, Copelo, Chapuis, Clavarino, Chiarini, D'Amico, Dante, Da Silva, D'Agustini, todo. ¿Vieron el apellido? 80-90% italiano. Algún francés y algunos españoles. Desconet, Dogliotti, Duce, Episcopo, Stefanel, Falcone, Facchini, Fabre, Firpo, Fortunato, Francio, Frasia, Fraccini, Garré, Gai Balmas, Heires, Gianomenico, Guillén, Giosa, Giordano, Grattarola, Gieco, Gras, Greno, Arrindegui, Arrispe, Remín, Horta, Inela, Inda, Judith Zacarías, Lanterna, Leoni, Lomasi, Margaret, Máscolo, Mastracusa, Mattiau, Mattiauda, Milano, Monteldo, Montemurro, Odone, y puede seguir acá con Parente, Parodi, Paradiso, Pastorino, Perrete, Perezuti, Piñata, Pintos, Pisano, Piteta, Poggi, Ponset. Casi todos nuestros abuelos y bisabuelos plantaban a mí. Rogerone, Roya, Romano, Rossi, Rotini, Lucero, Satriano, Cervetti, Smith, Tagliani, Torri, Mancini, Seni. Impresionante, ¿no? Estamos casi todos acá. La guía telefónica es la última del 45. Ya ahí somos poquitos los que quedan, ya todos fueron dejando. Lamentablemente las bodegas esas familiares desaparecieron y quedaba solamente Vaso, Beccaria, Satriano, Brasesco, Diez Román, Falcone, Firpo, Fabre, Giosa, Pastorino Hermanos, Rola, Rogerone y la Sociedad San Francisco de Sales, que era los curas salesianos que tenían en el Rosario y vendían y repartían el vino para el Rosario y para el Don Bosco. Y así se fueron reduciendo cada vez más. Pero bueno, me voy a referir y homenajear especialmente a la bodega que Viña 20 de septiembre, o bodega Falcone, hoy más conocida, dado que desde 1886 están ininterrumpidamente como bodega sanducera y de inmigrantes italianos, por lo tanto se merecen un homenaje especial, ¿verdad? Llega don Domingo Falcone Ruggiero y su hermano José de Corvetto Perticara, de la Basilicata. En 1886 se radican en Paysandú y compran en el estado uruguayo un predio en Puntas de Curtiembre, donde aún hoy se encuentra la bodega y el antiguo nido familiar.
El predio se llamó Granja 20 de septiembre por la unificación italiana en 1870. Aquí iniciaron el cultivo de la vid y la elaboración artesanal de vino que cuenta Pereda en el libro, como les decía hace un ratito. Siguiente. En ese barquito, el Dándolo, llegaron a Paysandú los hermanos Falcón. Y es importante destacar que la invasión de la plaga de la filoxera, que diezmó los cultivos, a los hermanos Falcone no los afectó. Sus vides eran buenas, se ven, no resistentes a la filoxera. Y bueno, siguiente. Ahí tenemos una imagen, esto todo de la página oficial de la bodega Falcón. Está don Domingo Falcone con su esposa, doña Concepción Caporal en Mansolino, con quien tuvo 12 hijos. Plantó los viñedos, construyó la casa que todos conocemos, ahí todos hemos pasado alguna vez, y la pequeña bodega en forma artesanal. Con sus propias manos hizo todo eso. Hoy la antigua casona está original, oficiando de fachada y dando la bienvenida a la bodega, que van a poder visitar este fin de semana el patrimonio, no se lo pierdan. Ahora yo les voy a mencionar, Falcón es una de ellas. Tienen que visitar, aprovechen a visitarlas y conocerlas, todo este proceso maravilloso y todas estas historias. Siguiente. El menor de sus hijos, Armando, continuó la labor del padre, y más tarde Leonardo, el único hijo varón que se empeñó y salió adelante con su esposa Rosa Cecilia Sanichiar. Y bueno, le dieron el enfoque a la bodega. Hoy la tercera y cuarta generación, con sus hijas, con Cecilia y Carolina, creo que están por aquí, llegar, aprendiendo del abuelo y del padre, del lenguaje del vino, nos aportaron este equilibrio entre lo artesanal y la tecnología, ¿verdad? Siguiente. Ahí tienen la plantación y bueno, la bodega, las cepas. Tanat, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Marcelin, Syrah, Chardonnay y alguna más que pueda haber. Siguiente. Y bueno, estas son las bodegas que están en la página oficial de INAVE, es decir, son las bodegas que están en producción nacional identificadas por INAVE. Porque después hay productores de vid que venden generalmente la uva o el vino a otras bodegas más grandes, que todos sabemos que hay, o hay otros apellidos, pero estas son las bodegas que hay producción de vino y registradas en la página oficial de INAVE. Ariano Hermanos en este momento no está en Paysandú, tiene la bodega, esas fotos en Canelones, pero ellos por décadas tuvieron los campos en Ruta 90 y una parte de los vinos de Ariano salían de Paysandú. En este momento ellos, hay periodos en que compran y hay periodos en que no, según la demanda, pero están muy vinculados a Paysandú Ariano y han venido y siempre están presentes en todas las actividades que hemos tenido de coordinación de patrimonio, porque son una bodega que aunque ahora está en Canelones, sigue muy conectada a Paysandú. La bodega Vinoterra, que también la van a poder visitar, es una bodega muy nueva, en Ruta 90, enfrente de la capilla de Parada Esperanza, con un vino Marcelin maravilloso también. Así que aprovechen a recorrer, a conocer, a disfrutarlo este fin de semana. Si nos vamos a la zona del Daimán, la bodega Bertolini Broglio, una de las grandes bodegas del país, también, una marca muy reconocida. Y la bodega Basiluco, obviamente, acá a nivel local. Así que bueno, ha sido más o menos un recorrido por el vino, la historia, y invitarlos a disfrutar este fin de semana que va a estar lindo, a conocer bodegas, a recorrerlas y a tomar un vino.